operaciones básicas que nosotros podemos realizar con vectores es la operación de suma, resta, multiplicación, división. Pero hay dos operaciones primordiales que ustedes deben de conocer, el cual es el producto punto y el producto cruz. Empezando con el primero, que es el producto punto. Yo lo voy a representar de la siguiente manera, que voy a tener mi vector A, un punto y posteriormente mi vector B. Este punto me va a indicar que es un producto punto y lo único que tengo que hacer es la multiplicación de cada una de sus componentes entre sí. Quiere decir que voy a multiplicar el valor de x de mi vector A por el valor de x de mi vector B. De igual manera para y y z y junto con algunas de las operaciones primordiales algunas de las operaciones que nosotros podemos hacer con vectores son suma, resta, multiplicación y división. Pero en este caso nos vamos a enfocar en dos operaciones primordiales, la cual es el producto punto y el producto cruz. Empezando con el primer producto, que es el producto punto, yo lo represento de la siguiente manera. Voy a tener mi vector A, este punto me va a indicar que es un producto punto por mi vector B. Eso quiere decir que voy a multiplicar cada una de mis componentes de mi vector A por las componentes de mi vector C. En pocas palabras quiere decir que voy a multiplicar el valor de x de mi vector A por el valor de x de mi vector B, el valor de mi componente y de mi vector A por el valor y de mi vector B, y así respectivamente con cada uno de esos puntos. El resultado que voy a tener va a ser un producto escalar. Recuerden, en este caso, acorde al video anterior, yo les comentaba que tenemos dos magnitudes, magnitud vectorial y magnitud escalar. En el caso de la magnitud escalar, es simplemente un número con su unidad. Es lo mismo que si yo tuviera un producto escalar, simplemente voy a tener mi unidad y posterior mi número y su correspondiente unidad. En este caso, el resultado que me puede dar es un número ya sea entero o decimal. En el caso de que me dé un valor con resultado 0, quiere decir que mis vectores son perpendiculares entre sí. Pasamos con el siguiente producto, que en este caso es el producto cruz. Yo lo represento de la siguiente manera. Voy a tener mi vector C, una x y finalmente mi vector D. Esta x me quiere decir que voy a tener que realizar un producto cruz. El producto cruz es un poco más complejo respecto al producto punto, debido a que en el producto cruz nosotros utilizamos lo que son las matrices y realizamos operaciones entre ellas. La operación que vamos a realizar se le conoce como determinantes, pero en este caso, al tener distintas componentes, tanto x, y, z, nos va a dar como tal un valor de coordenadas. Entonces, el resultado que nosotros vamos a tener mi vector q, mi vector p, que en este caso yo lo puedo cambiar como mi vector q y mi vector p, y finalmente voy a tener como resultado un tercero vector. Para el caso de si yo tengo un producto cruz entre dos vectores en dos dimensiones, voy a tener un vector resultante en una tercera dimensión. Y finalmente, si yo tengo un vector en tres dimensiones, el resultado que voy a tener va a ser un otro tercer vector, igual representado en tres dimensiones. En este caso no es tanto al contrario. Recuerden que si yo tengo un vector de dos dimensiones, voy a tener un vector resultante en una tercera dimensión. Para el caso de dos vectores en tres dimensiones, el resultado va a ser un vector y de igual manera expresado en tres dimensiones. Entonces, esta es una breve introducción de qué es el producto punto y el producto cruz. Posteriormente yo voy a resolver algunos ejemplos del producto punto y posteriormente del producto cruz. Y de igual manera, al final del video yo les voy a poner unos ejercicios que ustedes tienen que resolver y posteriormente les subiré las respuestas a esos ejercicios. Una vez introducida la breve explicación sobre producto cruz y producto punto, vamos a empezar con el primero, que en este caso es el producto punto. Como yo les comentaba, en este producto punto yo tengo que multiplicar cada una de sus componentes de ambos vectores con su defecto de los tres vectores entre cada uno de ellos. En este caso tengo el siguiente vector, que es mi vector A, producto punto, mi vector B. Y como les comentaba, en este caso tengo que hacer la multiplicación de XA por XB, más la suma de YA por YB, más ZA por ZB. Nosotros al hacer estas multiplicaciones, lo único que voy a hacer es multiplicarlas y posteriormente sumarlas. Y como les comentaba yo voy a tener un producto escalar. Este producto escalar es simplemente un número.
que puede tener una unidad o no respectivamente a las unidades que yo les dé a mi vector. En este caso, continuando con el primer ejemplo, si se dan cuenta yo tengo un vector P que está en 3 dimensiones, el cual es 4, 4 en X, 5 en Y y 2 en Z. Finalmente mi vector Q, que es 2 en X, 3 en Y y finalmente 1 en Z. Y acorde a la fórmula yo voy a tener, lo voy a expresar de la siguiente manera, que va a ser mi vector P punto mi vector Q, que recuerden el punto me quiere decir que yo voy a realizar un producto punto. Posteriormente empiezo a hacer las multiplicaciones entre cada uno de mis componentes. En este caso XA, voy a tomar el valor de mi primer vector, que en este caso es 4, que va a multiplicar el valor de XB, que en este caso es mi segundo vector, por 2. Y posteriormente hago la suma de mi segunda componente, que en este caso es YA por YB. Entonces YA es 5. Y finalmente YB, que en este caso es 3. Y por último mi componente Z, que en este caso es ZA, que va a obtener el valor de 2, por ZB, que en este caso B corresponde a mi segundo vector, que va a ser 1. Por 1. Y finalmente lo único que hago es resolver las multiplicaciones y las sumas. Para el primero tendría que sería 8, más en este caso serían 15, y finalmente más 2, y me da un resultado de, en este caso tengo 8 más 2 son 10, más 15 serían 25. Y este sería el resultado de mi producto punto. Como ven, esto es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es realizar las multiplicaciones entre cada uno de sus componentes. Una vez que realicen sus sumas, lo único que tienen que hacer es sumarlas. Entonces ahora tenemos el siguiente ejemplo. En este caso yo tengo un vector de en dos dimensiones, que en este caso es mi vector M con 5,3 y finalmente mi vector N, que es con componentes 4,2. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, que en este caso sería M producto punto de N. Entonces, haciendo el mismo procedimiento voy a tener que va a ser, esto es igual a mis productos en mis componentes en X. Primero con XA voy a tener que va a ser 5 por mis componentes en XB, que va a ser 4, más mis componentes en Y, que en este caso es 3, que va a multiplicar a 2. Aquí, si ustedes se dan cuenta, solamente tengo dos componentes. No es necesario que yo haga la multiplicación de la tercera, porque al final de cuentas los valores van a ser 0 y 0. Y si tengo una multiplicación de 0 por 0, me va a dar 0. Y si le sumo al resultado que yo tengo aquí más 0, no, al final de cuentas el resultado este 0 no me va a afectar el resultado que ya tengo. Por lo tanto, solamente se deja en estas dos componentes. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. En este caso sería 5 por 4, 20. Y finalmente las segundas componentes, que sería 3 por 2, 6, y me da como un resultado de 26. Y de igual manera este es un producto escalar. Ahora pasamos con la siguiente anotación. Tengo el siguiente vector, que es el vector O, que es igual a 2i más 3j menos 4k. Y el segundo vector, que es igual a 3i, 6j y 2k. Recuerden que en este caso la componente i me representa una x, la componente j una y y finalmente la componente k un valor de z. Ahora bien, haciendo el mismo procedimiento voy a tener que va a ser mi vector O producto punto de mi vector R. Entonces, empezando a resolver, voy a tener que va a ser es igual a 2, que va a multiplicar a mi componente de mi segundo vector en X, que va a ser 3, más ahora mis componentes en Y, que sería 3 por 6, más y finalmente mis últimos dos componentes, que en este caso sería menos 4 por 2. Una vez teniendo estos, empezó a hacer las multiplicaciones y finalmente las sumas. Voy a tener que va a ser igual a 6, más 6 por 3 van a ser 18 y finalmente menos 4 por 2, que va a ser menos 8. Y esto me va a dar como un resultado, voy a tener que va a ser 6 más 18, voy a tener 24, menos 8, voy a tener un valor de 16.
Y de esta manera yo obtuve mi producto punto. Como les comentaba al principio, en este caso el producto punto es bastante sencillo, porque lo único que hacen es multiplicar cada una de sus componentes de los vectores entre sí y finalmente sumarlos, y como resultado te va a dar un número. En este caso, ya sea que es el caso del vector que se les dé con alguna unidad, va a tener esa misma unidad en su respectivo valor, pero en este caso solamente nos enfocamos en puros números y solamente vamos a tener un número como resultado. Una vez explicado esto, pasamos al siguiente tema, que va a ser producto cruz. Como les comentaba, este es un poco más complejo debido a que utilizamos matrices, y a continuación les explico en qué consiste el producto cruz. Continuando con el siguiente producto que en este caso es cruz, yo voy a tener de la siguiente manera. Voy a tener mi vector A, producto cruz de mi vector B. Pero en este caso nos vamos a apoyar de esta simple matriz. Aquí en este caso, cabe mencionar que nosotros vamos a utilizar la anotación de I, J, K. Recuerden que I va a ser para X, J para Y y finalmente para K. Esta matriz se va a componer es una matriz de 3×3, quiere decir que voy a tener tres columnas y está compuesta por 3 filas, que en este caso la primera fila se compone de IJK, la segunda fila de XA, YA, ZA, y finalmente la tercera fila, que es XB, YB y finalmente ZB. Nosotros vamos a tener que seguir siempre esta anotación para todos los productos cruz, debido a que si nosotros invertimos los valores, nos van a salir valores negativos o en su defecto otros valores. Entonces, en este caso tengo un ejemplo que es el vector A, que tiene 3 en X, 4 en Y y 6 en J, y 6 en Z, perdón. El vector B, que es 2 en X, menos 1 en Y y finalmente 3 en Z. Entonces, empezando a desarrollar este producto, lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a tener que va a ser mi vector A, producto cruz de mi vector B. Y empiezo a hacer esta anotación, que en este caso es IJK. Voy a tener que va a ser I, J y finalmente K. Y empiezo a hacer ahora las anotaciones, que en este caso sería XA, YA y ZA, sería 3, 4 y 6. Entonces sería 3, 4 y 6. Y finalmente mis últimos componentes, que en este caso es XB, YB y ZB, que es 2, menos 1 y 3. Ahora bien, antes de empezar a resolver todo este problema, es necesario que ustedes tengan las siguientes anotaciones. En este caso, para resolver matrices, y como ustedes lo van a ver si aplican otros problemas donde tengan componentes de I, J y K, siempre hay una regla en la cual me dice que todos los valores para I tienen que ser positivos. En el caso de J, el valor que yo obtenga lo voy a multiplicar por un negativo. Y finalmente el valor de K tiene que ser positivo. Si se dan cuenta, lo que voy haciendo es alternando. Primero es positivo, negativo y finalmente positivo. Igual en este caso, si ustedes quieren una matriz en 4 dimensiones, aquí yo pongo otra columna, y en este caso mi columna sería un número, la tendría que multiplicar por un número negativo. Entonces, ya que tengo mi matriz completamente acomodada y finalmente sé que la I la tengo que multiplicar por un positivo, J por un negativo y finalmente K por un positivo, lo voy a acomodar de la siguiente manera. Voy a tener que esto va a ser igual a I. Recuerden que I es positivo por lo que tengo aquí. Y ahora, lo que ustedes tienen que hacer, en este caso voy a comenzar yo por I. Y lo que ustedes tienen que hacer es tapar toda la columna de I. En este caso, si se dan cuenta, solamente me queda la columna de J y K. Lo van a tapar de la siguiente manera. Yo voy a, como les comentaba, ustedes tienen que tapar toda la columna I y también tienen que tapar toda la columna de J. Y finalmente les va a quedar una matriz de 2×2, que van a ser los números 4, 6, menos 1 y 3.
Entonces, esta I va a multiplicar a la matriz de 4, 6, menos 1 y 3. Ya obtuve la primera componente, me falta la segunda, que en este caso es J. Recuerden que J le corresponde a un número de negativo, entonces va a ser menos J. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. En este caso lo que tengo que hacer es tapar mi columna de J y de igual manera toda mi fila de J. Y si se dan cuenta me quedan los valores 3, 6, 2,3. Entonces el primero que sería 3, el segundo que sería 6, 2 y finalmente 3. Ahora vamos con el siguiente término, que en este caso va a ser para mis componentes en K. K es positivo, por lo tanto es más K. Y pongo su respectiva matriz. Y de igual manera vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Tapo toda mi columna de K, mi fila de K, y lo único que me queda son los valores 3, 4, 2 y 1. Entonces son los valores 3, 4, 2 y 1. Como se dan cuenta, ahora ya tenemos matrices de 4 por 4. Ahora lo que necesitamos hacer es empezar a resolver esta matriz. Nosotros cuando tenemos en este caso una de este tipo de matrices tenemos que sacar el determinante. En este caso, para poder resolver esto de aquí, tenemos que hacer los productos descendentes, es decir, los que van hacia abajo, menos los productos ascendentes, que en este caso son los que van arriba. Entonces empiezo a resolver. Voy a tener que esto va a ser igual a I, que va a multiplicar, en este caso, mis productos, empiezo con mis productos descendentes, que en este caso empiezo desde arriba, la parte de arriba, que va a ser 4, y finalmente 3. Entonces va a ser, voy a tener que va a ser 4 por 3, y finalmente le resto a mis productos ascendentes, que va a ser menos 1 por 6. Y ya obtuve mis primeras componentes para el eje X. Posteriormente voy con el eje Y, que en este caso es J. Va a ser menos J. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Mis productos descendentes menos mis productos ascendentes. En este caso empiezo desde la parte de arriba, que es 3 por 3. Menos mis productos ascendentes, que en este caso es 2 por 6. Y ya obtuve mis componentes para J. Ahora faltan mis componentes para K, que en este caso mi K es positiva, sería más K. Ahora, productos descendentes menos productos ascendentes, que empezando desde arriba sería 3 por 1. Y finalmente menos productos ascendentes, que es menos 2 por 4. Ya obtuve todos mis componentes. Ahora lo que prosigue es realizar resolver estas operaciones que tengo aquí. Recuerden, primero resuelvo las multiplicaciones y al último dejo las restas. En este caso, para las componentes I sería I, que va a multiplicar, en este caso es 3 por 4 son 12. Y en este caso tengo menos 1 por 6, me va a dar como resultado menos 6. Pero tengo se supone que esto lo estoy restando, entonces va a ser negativo por negativo. Voy a tener positivo y final de todo va a ser más 6. Ahora van mis componentes en J, sería menos J. Que vuelvo a hacer el mismo procedimiento, en este caso es 3 por 3 son 9. Menos, recuerden que es una resta, voy a tener 2 por 6, que en este caso es 12. Y finalmente continúo con mis últimas componentes, que en este caso es más K. Y de igual manera sería 3 por 1, que son 3. Menos 2 por 4, que en este caso me va a dar como resultado 8. Menos 8. Y ya lo único que hago es empezar a resolver.
En este caso me va... este de aquí. En cambio me equivoqué. Aquí es -1. Entonces, porque era 3, 4 y finalmente 2, -1. Entonces aquí es, en este de aquí es 3 por -1. Menos 2 por 4. En este caso me va a afectar este resultado que tengo aquí. Que en este caso me va a dar -3 por -8. Entonces, ya era la única corrección que tenía que hacer. Posteriormente continúo con esta parte de aquí. Ya empiezo a resolver ahora sí las sumas. Me va a quedar que esto es igual, sería 12 más 6, serían 18. Y finalmente pongo la letra, que en este caso le corresponde a X, que sería 18y. Posteriormente tengo mi signo negativo, lo dejo aquí. En este caso tengo 9 menos 12, me va a dar como resultado menos 3, perdón. 9 menos 12 voy a tener menos 3. Por este signo negativo que tengo aquí se convierte en positivo. Entonces sería más 3j. Y finalmente mi último resultado, que en este caso sería menos 3 menos 8, sería menos 11. Y tengo menos 11 por un positivo, me va a dar un negativo, va a ser menos 11. Y de esta manera yo obtuve el producto cruz de este vector. Como les comentaba al principio, en este caso yo tengo dos vectores y el resultado de un producto cruz me va a dar como resultado otro vector. En este caso fue un poco más complejo porque yo tengo dos vectores en 3 dimensiones. Y si se dan cuenta, aquí me va a dar un vector en 3 dimensiones. Como les comentaba, si yo tengo un vector en 2 dimensiones, me va a dar solamente un vector en 3 dimensiones, pero no me va a dar ningún valor para X, ningún valor para Y. Entonces, una vez terminado esto, pasamos con el siguiente ejemplo, que va a ser para un vector en 2 dimensiones. El siguiente ejemplo, en este caso tengo un vector de 2 dimensiones, que en este caso es el vector A en 2,4 y finalmente mi vector B, que es 3,7. En este caso recuerden que esta va a ser X o en su defecto Y, y finalmente en este caso que es Y, corresponde a las J. Entonces vamos a empezar a acomodar esos valores. Para mi vector 2 va a ser 2,4, 2 en Y y finalmente 4 en J o 4 en Y. Para el siguiente ejemplo tengo que es 3,7, 3 en X o en su defecto Y en X y finalmente 7 que es en Y o en J. Si se dan cuenta, en este caso me queda la tercera columna vacía para acá. En este caso, como yo no tengo una tercera dimensión, lo único que hago es agregar ceros. Al final de cuentas no me va a afectar en nada mis vectores iniciales. Entonces sería 0 y en este caso 0. Ahora, en este caso ya tengo las siguientes matrices. Recuerden que Y es positiva, menos J el valor de menos J y finalmente mi K es positiva. Entonces ahora empiezo a resolver las siguientes matrices. Empiezo con mi matriz de Y. Entonces recuerden que tapo mi primera columna y completamente la fila de arriba. En este caso me quedan 4, 0 y 7, 0. Entonces es 4, 0 y finalmente 7, 0. Pasamos con el caso de J. Tapo la columna y también la fila de arriba. En este caso me queda 2, 0 y finalmente 3, 0. Entonces sería 2, 0 y finalmente 3, 0. Ahora paso con la columna de K. Tapo la columna de K, mi primera fila, y me quedan los valores de 2, 4, 3, 7. Entonces sería 2, 4, 3, 7. Y empiezo a resolver mi matriz. Recuerden que es productos descendentes menos productos ascendentes. Entonces me va a quedar que es Y, que va a multiplicar a 4 por 0 menos 7 por 0. Pasamos con el siguiente para J. Va a ser menos J, que va a multiplicar productos descendentes, que en este caso es 2 por 0,
menos mis productos ascendentes, que de igual manera es 3 por 0. Y finalmente mis últimas componentes, que en este caso es más k. Productos descendentes, que sería 2 por 7. Cierro paréntesis, menos mis productos ascendentes, que en este caso es 3 por 4. Y ya obtuve todas mis componentes. Ahora falta resolver las multiplicaciones y realizar las restas. En este caso, si se dan cuenta, tengo 4 por 0, me va a dar como resultado 0. Para el siguiente tengo que 7 por 0, me va a dar como resultado 0. Y 0 por 0 me va a dar que el resultado va a ser 0. En este caso, lo único que tengo que hacer, como ya sé que todo mi resultado me va a dar 0, esto es igual a 0 en i. Posteriormente, ¿cuánto tengo en j? En este caso es menos, por mi signo negativo, tengo que va a ser 2 por 0, me va a dar 0, 3 por 0, 0, y totalmente 0 menos 0 me va a dar como resultado 0. Aquí en este caso no importa si yo pongo positivo o negativo, al final de cuentas el 0 es un número que se puede decir que no existe. En este caso yo lo cambio positivo, sería menos más 0j, y finalmente mis valores en k. En este caso tengo 2 por 7, como resultado me va a dar 14. Menos la resta que llevo, y sería 3 por 4, que en este caso es 12. Resuelvo la resta y me va a dar que es 14 menos 12, me va a dar que es un resultado de 2 positivo. En este caso tengo positivo por positivo, me va a dar como resultado un número positivo. Entonces sería más 2 en k. Como pueden observar, en este caso para los vectores de dos dimensiones, los valores j, i y j no existen, debido a que al momento de yo hacer las determinantes, una columna me queda totalmente vacía, que en este caso es la segunda columna, y para la segunda componente igual me queda totalmente una columna vacía. Por esa razón se determinan estos valores, y lo único que obtengo de ese vector es una dimensión hacia arriba. Quiere decir que voy a tener mis dos dimensiones en la parte de abajo, mi vector en la parte de abajo, y lo único que voy a tener es un vector que va a ir perpendicularmente donde empiezan mis dos vectores, hacia arriba un tercer vector. Es como si yo estuviera trazando, por así decirlo, un paralelogramo en una tercera dimensión. Entonces con esa parte terminamos lo de producto cruz. A continuación voy a resolver otro ejemplo para que ustedes, por si no quedan estos dos primeros ejemplos, ya con un tercero lo resuelvan, y posteriormente, como en la dinámica de todos los videos, les pongo ejercicios y ustedes lo resuelven. En este caso les traigo el tercer ejemplo. En este caso tengo los siguientes dos vectores, que es un vector en 3 dimensiones y ya digamos que le puse un poco más de complejidad. Tengo en este caso, para el primer vector tengo los valores 4, 0, menos 3, y finalmente para el vector b sería menos 2, 5 y 0. En este caso lo único que hago, ya tengo mi tercera fila y sería z, que corresponde a mi componente en k. Entonces empiezo a acomodar mis dos vectores en mi matriz principal. Voy a tener que va a ser 4, 0, menos 3, 4, 0, menos 3, y finalmente mi vector menos 2, 5, 0, menos 2, 5 y 0. Empiezo a acomodar mis matrices. En este caso empiezo con mi matriz, mi primera submatriz, que es i. Voy a tener que tapo mi columna en i y tengo los valores 0, menos 3 y finalmente 5, 0. Entonces sería 0, menos 3 y finalmente 5, 0. Paso para mi segunda matriz. Tapo toda mi columna. Recuerden que esta fila no la considero, solamente tapo mi columna. Voy a tener que va a ser 4 menos 3 y finalmente 2 y 0. Entonces sería 4 menos 3 y finalmente menos 2, 0. Ya tengo completa mi columna para j. Recuerden que j siempre es negativa, menos j. Finalmente mi componente k. Tapo mi columna en k, no considero la primera fila. Voy a tener que va a ser 4, 0 y menos 2, 5. Entonces 4, 0
y finalmente menos 2, 5. Empiezo a resolver ahora mis matrices de 2 por 2. Voy a tener que esto es igual a i. En esta parte ya les puse los resultados. En este caso tengo que 0 por 0 me da como resultado 0. Para este tengo que 5 por 3, 5 por menos 3 me da como resultado menos 15. Pero aquí tengo este signo que me indica la resta, por lo tanto menos por menos 15 me va a dar como resultado más 15. Posteriormente, que tengo que es 4 por 0 me da como resultado 0. Menos 2 por menos 3 me va a dar como resultado 6 positivo. En este caso igual lo estoy multiplicando por este negativo, me va a dar como resultado menos 6. Y posteriormente tengo que es 4 por 5 me da como resultado 20. Y finalmente menos 2 por 0 y como resultado me da 0. Para esta parte de aquí tengo que 0 menos 6 me da como resultado menos 6. Ahora pasando a la parte del resultado, voy a tener que es 0 más 15, tengo que es 15, pero está multiplicando por esta i, son 15i. Para el siguiente tengo que es menos 6, pero recuerden que la j es negativa, por lo tanto menos j por menos 6 me va a dar como resultado más 6j. Y finalmente tengo que es 20 menos 0, el resultado va a ser 20, por k va a ser 20k. Y con este último ejemplo terminamos la parte de producto cruz. Posteriormente yo les subiré algunos ejercicios en los cuales tienen que hacer producto punto, producto cruz. Los resuelven en su casa y yo posteriormente subiré el video dando las respuestas a dichos ejercicios junto con los ejercicios resueltos del video anterior. Bueno, por ahora solamente terminamos con este tema, y recuerden que cualquier duda o acerca con el tema o explicación sobre el video, recuerden ponerlo en la parte de los comentarios en la parte de abajo y posteriormente yo les estaré dando respuesta. Los ejercicios que les voy a poner a continuación son los siguientes. En este caso definí 5 vectores, el cual es el vector A menos 3,4, el vector B 5,2, el vector C menos 4,3 y el vector D menos 5,1. Para el vector E tengo que es 4, menos 3 menos 2. El vector F es menos 5,4,8. El vector G es menos 1,5,0. Y las operaciones son las siguientes. Para el producto punto es el producto punto de A por B, C por D y finalmente E por F. Para producto cruz voy a tener el producto cruz de A por D, producto cruz de E por F y finalmente producto cruz de G por H. Recuerden que cuando ustedes van a acomodar sus matrices, en este caso el vector A va en la parte intermedia. Recuerden que en este caso los vectores los acomodamos por 3 filas, que en este caso era el vector I. Posteriormente va a ir el vector A, las componentes del vector A y finalmente las componentes del vector D. JK. Y en este caso igual, primero van las componentes, que sería I, y posteriormente las componentes del vector E, y finalmente las componentes del vector F. De igual manera aquí, primero van sus componentes de I, JK, posteriormente sus componentes del vector G, y al último las componentes de su vector E, para que no exista ninguna confusión. Recuerden que esta es la que van a poner en la fila intermedia y la segunda variable es la que el segundo vector es la que van a poner en la última fila de su matriz. Y con esta parte damos concluido el tema de producto cruz y producto punto entre dos vectores.